Hola, buenos días. Soy María Ricard y mi presentación se va a basar en los aspectos más importantes del punto 1 y 3 de esta actividad de autoaprendizaje. Este es el índice en el que voy a basar mi presentación y voy a hablar primero de los aspectos más generales de la adicción y después de las fases iniciales del tratamiento de la drogodependencia. La adicción. Un sujeto normal o sano dedica la mayor parte del día en actividades de supervivencia como comer, beber, actividades productivas, reproductivas y recreacionales. Aunque el uso de drogas también está presente en la vida normal de un individuo sano, pero en baja proporción. En el momento en el que se genera un sujeto adicto, toda esta distribución cambia, es decir, la mayor proporción del tiempo se dedica a la búsqueda de la droga. La adicción es una enfermedad crónica y recidivante, es decir, de larga duración y por lo general de progresión lenta. Esta se caracteriza por los tres criterios que vemos en esta diapositiva y es la persistencia. En la búsqueda de la droga, el sujeto presenta una gran dificultad para detener o limitar el consumo de las drogas. Y también presenta una alta motivación por la droga, es decir, va a ser lo más importante de su vida y todo va a girar en torno a esta. Y desarrolla una compulsividad por buscar y tomar la droga, es decir, el uso de la droga es mantenido en el tiempo a pesar de sus consecuencias negativas. Por lo tanto, la adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona y la vuelve dependiente. El individuo siente la necesidad de consumir la droga todos los días y no puede detenerse aunque le cause efectos negativos. Es importante tener en cuenta en este punto que hay gran porcentaje de individuos que a pesar de consumir drogas no desarrolla la adicción. Y es por lo tanto que hay un factor de vulnerabilidad individual y ambiental muy grande. Las drogas pueden ser clasificadas de muchas formas, por ejemplo, por su forma de consumo, ya sean fumada, intranasal, esnifada, intravenosa, etc. También por si son legales o ilegales, por ejemplo, pero en esta diapositiva nos basaremos en la clasificación en torno a los patrones de consumo. Y es que si cruzáramos una línea temporal, veríamos que primero siempre se empieza con un patrón de consumo experimental. Son las situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias y se suele presentar en la adolescencia. Esta es la etapa donde suele surgir este consumo puntual, pero que un alto porcentaje de personas pues no es reincidente en este mismo. Después ya pasaríamos a un ámbito más recreativo, social o ocasional, que es un uso intermitente de las sustancias sin ninguna periodicidad fija, o sea, hay largos intervalos de abstinencia y se suelen utilizar dosis altas y concentradas en un breve espacio de tiempo. Y esto es el típico efecto botellón. Después también hay un patrón de consumo habitual que supone la utilización frecuente de la droga y es que el sujeto ya amplía las situaciones en las que recurre a esta, ya sea tanto en grupo pero también de forma individual y busca los efectos positivos, es decir, los efectos son perfectamente conocidos y son buscados por el usuario. Y después hay el patrón compulsivo, que este ya es el que es crónico de uso diario, casi diario, y se asocia de forma directa con la drogodependencia. El consumo es el que organiza toda la propia vida del paciente y todo gira en torno a esta sustancia, ¿no? Y bueno, el paciente la sigue consumiendo a pesar de todas las complicaciones que esta puede implicar. Y también encontramos una forma o un patrón de consumo que es el policonsumo. Y es una pauta muy habitual que se caracteriza por el consumo combinado de diversas drogas. Y a menudo se combina, por ejemplo, el alcohol con el cannabis. Una vez se ha iniciado el consumo de la droga, este tiene efectos positivos sobre nuestra escala hedónica, es decir, aumenta el placer cuando estamos bajo los efectos de la droga. Tras la exposición repetida de la misma cantidad de droga, el sujeto desarrolla tolerancia al afecto placentero, es decir, cada vez le producirá menos efecto placentero esta misma cantidad. Por lo tanto, lo que el cuerpo acabará es por necesitar consumir una mayor cantidad de dicha droga para lograr alcanzar el mismo efecto que antes conseguía con una dosis más reducida, hasta el punto que el sujeto mantiene el consumo solo para evitar las consecuencias negativas de la ausencia de la droga. El sujeto, si toma una cantidad superior a la usual recomendada de la droga, puede sufrir una sobredosis que puede causar una intoxicación y conllevar pues, síntomas muy graves y dañinos.
La dependencia es el estado físico y psíquico que resulta de la interacción con la droga, es decir, se caracteriza por las modificaciones del comportamiento que existen en presencia de esta. Hay una dependencia no solo en el organismo, o sea, el organismo no solo es el que presenta un papel activo del control de la necesidad de continuar consumiendo esta droga, sino que también es el psíquico. Por lo tanto, hay síntomas adversos, que son los físicos, como dolores de cabeza, temblor, fatiga, náuseas, y es porque el organismo se habitúa a la presencia de la sustancia y la precisa para funcionar con normalidad. Cuando no está esta, pues presenta estas molestias. Y después también hay la dependencia psicológica, que aparece en cuadros de ansiedad, cambios del estado de ánimo, irritabilidad, etc. Y es que hay una necesidad de consumir la sustancia, pero para experimentar el estado de placer o evitar el cierto malestar. Es decir, el individuo piensa que necesita la droga por el deseo de repetir esta sensación placentera o el deseo de evitar el malestar que siente en ausencia de esta. Nuestra escala hedónica en situaciones normales estamos en un estado de cero. Todo por arriba es euforia o placer y por debajo es una sensación de aversión o malestar. Entonces, la abstinencia se sufre una vez retiramos la droga y los niveles de placer de la escala hedónica caen mucho. El sustrato neurobiológico común es una sensación de malestar en el momento de la abstinencia de todas las drogas. Es la disminución, o sea, en el cerebro lo que se ve, ¿vale? Es una disminución de la actividad dopaminérgica a nivel del núcleo accumbens y hay un aumento de la corticotropina, que es la hormona del estrés, en la amígdala. Aquí también hay un efecto que es la abstinencia condicionada y este se presenta cuando la persona se encuentra en situaciones donde habitualmente consumía la sustancia. Puede ser, por ejemplo, el asociar al salir a dar una charla en la discoteca o la hora del café con fumar un cigarrillo. Pasamos ya a una fase más de tratamiento y este se inicia con la desintoxicación, que es la primera etapa del proceso terapéutico que debe afrontar un drogodependiente para comenzar su rehabilitación y suele realizarse en el propio hogar del paciente o de forma ambulatoria. La finalidad es eliminar la droga de forma más cómoda y segura para el paciente, para así erradicar sus efectos clínicos generales en el organismo, paliando las molestias propias del síndrome de abstinencia. Cada programa de desintoxicación debe comenzar con la evaluación del paciente para establecer la identidad y los niveles del fármaco presentes en el organismo, así como para detectar otros problemas físicos y psicológicos que deben ser resueltos. Esta es una fase que es temporal y los pacientes deben recibir medicación de apoyo y también empezar una inmersión en un tratamiento psicológico, basado en lo que serían terapias conductistas. No se trata solo de no se trata de evitar por completo la sintomatología de la abstinencia, sino de usar esta percepción de malestar como estímulo aversivo que se produce como consecuencia del consumo pasado de los tóxicos. Entonces, la desintoxicación, como vemos aquí, se puede realizar en el ambulatorio o en la comunidad, cuando el sujeto sí que puede abstenerse del consumo si está en esta, o hay ya un régimen de internalización que se da más cuando pues no puede abstenerse de la droga si permanece en la comunidad y por lo tanto necesita un entorno supervisado, controlado por facultativos y puede ingresarse en un programa de internalización. En cuanto a la desintoxicación de opioides, hay dos sustancias o dos medicaciones que son verdaderamente usadas y una es una sustancia análoga o agonista de los opioides, que es la metadona, y después hay un antagonista competitivo, que es la naltrexona. Entonces, la metadona es un agonista opiáceo puro, que lo que hace es prevenir los síntomas del síndrome de abstinencia, reduce también lo que vendrían a ser todos los síntomas negativos y mantienen los altos niveles de tolerancia a estos. Entonces, basamos que la metadona lo que hace es disminuir los efectos de la dependencia psíquica, física y la tolerancia. Y es una medicación de sustitución segura para la dependencia de los opiáceos. Y como podemos ver en los gráficos, en España este tratamiento es muy usado en la sustitución de opioides y bueno, sigue requiriendo actualmente una gran demanda. Entonces también está la naltrexona,
que es un antagonista opiáceo que actúa por competición y lo que hace es evitar el efecto reforzador que tendría el consumo derivado de opiáceos por la falta de refuerzo repetido conducirá a la extinción de las respuestas de la búsqueda de esta sustancia, o sea, de la búsqueda del consumo de estos. Y no se puede utilizar directamente, sino debe ser siempre utilizado de forma previa una desintoxicación del paciente, ya que si no puede causar síntomas de abstinencia inmediatos en aquellas personas que tengan una dependencia física activa. En conclusión, lo que es que hay un problema actual de dependencia a las drogas y una adicción donde la persona acaba perdiendo el control, pero por suerte hay grandes centros, especialistas, investigadores que lo que buscan es hacer efectivo tratamientos para ayudar a estas personas a salir de la drogodependencia.